¿Dónde se ubica en en el espectro político? Centro derecha reformista. Creo en la libertad económica, creo en una economía social de mercado, creo en un principio básico del socialcristianismo, que es el principio de subsidiariedad, es decir, el Estado solo debe involucrarse en aquellas áreas en donde el sector privado o la sociedad civil no se mete o hacen las cosas mal. Eh, Creo en la justicia social, eso sí, en un Estado que sí está ahí para apoyar a los que no pueden salir adelante. Creo que esto, dentro del cuadro este que usualmente se hace entre izquierdas y derechas y de todo, me coloca firmemente en la centro derecha. Enumere sus tres primeras acciones prioritarias en caso de ganar la presidencia. Número uno, voy a firmar un decreto estableciendo que en mis 4 años de gobierno no se va a crear ninguna nueva regulación que le genere costos al sector productivo. Este país está sobreregulado y la lucha contra la regulacionitis empieza por no hacer más regulaciones. He hablado con gente que ha pasado por el gobierno, ha estado a cargo de proyectos, de iniciativas para reducir las regulaciones y lo que me dicen es, mira, vos podés recortar 30 regulaciones y después volvés a ver atrás y se crearon otras 50 mientras estaba quitando 30, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es parar la sangría. Ese va a ser mi primer decreto, una firma de un decreto de una mora regulatoria, no más regulaciones en 4 años. El primer proyecto de ley que pienso hacer va a ser un proyecto de ley para reducir las cargas sociales en Costa Rica. Tenemos de las cargas sociales más altas del mundo y esto atenta contra la empleabilidad de la gente que no pudo terminar la secundaria. Tenemos una informalidad altísima, 40% del mercado laboral, 850,000 costarricenses no están cotizando para una pensión, no tienen acceso a seguro médico, es un drama terrible. Y esto se explica según las mismas recomendaciones que nos ha hecho la OCDE por las cargas sociales que tenemos. Entonces ese va a ser el primer proyecto de ley, que es una reforma estructural importante. Y también de lo primero que voy a hacer es empezar las negociaciones con la Unión Europea para lograr un acuerdo de cooperación policial con ese bloque, de tal forma que haya una policía europea, Europol, destacada en Puerto Moín, y que sean los europeos los que se garanticen que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con cocaína. ¿Derogaría algún decreto vigente? ¿Cuál y por qué razón? Probablemente, definitivamente, o sea, nuevamente, si vamos a hacer un proceso de regulación, me imagino que habrá una larga lista de decretos que vamos a empezar a eliminar. Tendría que sentarme a ver con exactitud cuál es eso, pero vamos a hacer un repaso exhaustivo. Hay un departamento en el MEIC, que es un departamento de mejora regulatoria. Nosotros lo vamos a robustecer y en los primeros 100 días el mandato va a ser hacer una lista exhaustiva de regulaciones que se puedan eliminar vía decreto para hacerlo de esa manera. Probablemente se involucre la eliminación de muchos decretos. ¿Cuál sería su reforma legal prioritaria? El primer proyecto de ley va a ser un proyecto de ley para reducir las cargas sociales. Es una reforma importante, una reforma estructural importante porque implica tomar la contribución patronal, que actualmente es del 26,6%, no vamos a tocar el 14% que va para la caja, no vamos a tocar el 4,5% que va para el ROP, pero vamos a tomar el 7,25% que va a financiar FODESAF, IMAS, INA, INS, lo vamos a reconfigurar y vamos a pasar a que se financie con impuestos ordinarios. Esto va a requerir también una pequeña reforma fiscal para compensar el efecto en las finanzas públicas de ese traslado de fondos, pero es una reforma que urge a la luz de la situación del mercado laboral, a la luz del deterioro de los sistemas de pensiones, etcétera, etcétera. Me han dicho expresidentes que un presidente tiene espacio para mandar 4 grandes reformas estructurales a la Asamblea Legislativa y ahí se acaba el capital político. Esta va a ser la primera. Hablemos de seguridad. ¿De dónde tomaría recursos para fortalecer el combate? Sí, entonces ahí tenemos dos tipos de iniciativas. Uno es el tema del gasto corriente. Nosotros queremos aumentar la cantidad de efectivo de la fuerza pública. Actualmente está a 13,500. Queremos pasarlo a 20,000. ¿Por qué? Porque no hay suficientes policías recorriendo las calles de Costa Rica para hacerle frente a esta amenaza que estamos viendo por el crimen organizado transnacional. Por ejemplo, hace unos meses estaba yo en el Palenque Tongibe, en Guatuso, y le pregunté al cacique qué es su mayor necesidad. Yo estaba esperando que me dijera algo de BAIS o de escuelas, ¿no? Me dijo que quería una comandancia
de la fuerza pública y que quería más presencia policial en su reserva, en su territorio indígena, porque el crimen organizado se está infiltrando ahí. Entonces sí necesitamos más policías. Esto por supuesto que implica más gasto corriente, más salarios. Lo que nosotros estamos planteando es una reforma legal que también va a ir en el paquete de primeras medidas legales que vamos a enviar a la Asamblea Legislativa en el periodo de sesiones extraordinarias para una interpretación auténtica de la regla fiscal. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con la regla fiscal? La Contraloría ha interpretado que ese límite que establece la regla fiscal, digamos que es 4,3% en un año. Ninguna institución bajo la regla fiscal puede superar ese límite. Lo que nosotros estamos diciendo es, respetando el global, vamos a permitir que ciertas instituciones, ciertos ministerios sí puedan pasar de ese límite siempre y cuando se compense con gastos en otra parte. Lo que importa es el global, no importa que todos estén en la misma línea. Entonces nosotros vamos a hacer ese cambio para que podamos destinar más recursos a la fuerza pública, al Ministerio de Seguridad Pública, recortando en otras áreas. Y en el tema de gasto de capital, ahí yo creo que Costa Rica tiene que tener una discusión, y tenemos que tener como país una discusión muy seria sobre el nivel de inversión que requieren nuestras fuerzas policiales. Estamos lidiando con una amenaza existencial por parte del crimen organizado transnacional. Estos no son los chapulines que atormentaron los bajos de Monumental hace 30 años. Por eso nosotros estamos hablando de un robustecimiento y modernización de nuestras fuerzas policiales, equipamiento, tecnología, armamento, y para eso estamos planteando un fondo de seguridad nacional que se nutriría con un fideicomiso a partir de la venta de un activo del Estado. Y estamos poniendo sobre la mesa el Banco de Costa Rica. ¿Por qué el Banco de Costa Rica? Porque es un activo que pierde valor todos los años. El Banco de Costa Rica vale hoy menos de lo que valía hace 20 años. Entonces, en momentos en que se nos está quemando la casa, nos estamos aferrando a una joya de la abuela que cada vez vale menos y que podríamos utilizar para traer paz y tranquilidad a las comunidades costarricenses, robusteciendo los cuerpos policiales. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad de reclutamiento del narcotráfico de personas jóvenes, especialmente vulnerables? Generación de oportunidades en las zonas más afectadas por el crimen organizado. Sin duda alguna, esto tiene que ver mucho con empleo, tiene que ver mucho con espacios para que los jóvenes hagan deporte, para que practiquen cultura. Hace un par de meses estaba yo en Limón y le pregunté a una señora ahí qué es lo que más necesitaba. Yo esperaba que dijera más presencia de la policía. Al final de cuentas, Limón es la ciudad más violenta de Costa Rica y tiene una tasa de homicidios de las más altas del mundo. Y curiosamente me dijo que no, que lo que quiere es empleo. O sea, porque la falta de empleo está empujando a muchas mujeres, madres solteras y a jóvenes a las garras del crimen organizado. Entonces, sí necesitamos más empleo, generación de empleo, y es por eso que la iniciativa nuestra, la propuesta nuestra es de emparejar la cancha. Es decir, necesitamos cerrar esas grandes brechas que se han venido construyendo en Costa Rica en las últimas 2 décadas, en donde tenemos una costa y una rica, en donde la pobreza en las costas duplica la pobreza en el Valle Central, donde no hay oportunidad de empleo en muchas zonas rurales. Entonces, todas estas medidas de bajar las cargas sociales, es bajar el costo de la electricidad mediante la apertura eléctrica, etcétera, va tendiente a facilitar las condiciones para que haya más empleo en las zonas rurales, y también tenemos diversas iniciativas en cuanto a deporte, en cuanto a cultura, en cuanto a habilitación de espacios en las comunidades para que haya esparcimiento, que creo que es muy importante. El otro día estaba en una actividad de matina y cuando se le preguntaban a diferentes grupos, porque los dividimos en grupos de comunidades, cuáles son sus mayores necesidades, siempre venía el tema de que quieren un espacio en sus comunidades donde la gente pueda llegar a tener esparcimiento, deporte, verse, etcétera. Bueno, ahí el Estado yo creo que sí debería habilitar esos parques, esas canchas de fútbol, esas canchas de básquet, etcétera. Y ahí tenemos un plan que es la reactivación del Triángulo de Solidaridad, que fue muy exitoso en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, para que precisamente haya una inversión importante del Estado en este tipo de infraestructura. ¿Cuáles acciones tomaría para que el Estado retome el control y el orden de zonas que están en este momento controladas por el narcotráfico? Primero que todo, tenemos que cortar la entrada de cocaína a Costa Rica. O sea, el atractivo que Costa Rica ha desarrollado para el crimen organizado transnacional yace en que han descubierto que Costa Rica es un punto óptimo para reexportar cocaína a Europa. ¿Por qué a Europa? Porque el consumo de cocaína en Europa se ha disparado tremendamente en la última década. Se ha vuelto una droga muy popular. Y Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia.
Entonces los carteles dicen, necesitamos colocar nuestro producto en Europa, ¿cómo hacemos para llegar allá? Y ven en Costa Rica un país que es tremendamente exitoso, siendo un país exportador de productos agrícolas, exportamos café, banano, piña, etcétera. Entonces los carteles han dicho, bueno, aquí tenemos una excelente oportunidad de meter cocaína en las exportaciones de Costa Rica agrícolas hacia Europa. Y así lo han venido haciendo. Y todos los meses vemos noticias de cargamentos de 1 tonelada, varias toneladas de cocaína procedentes de Costa Rica siendo incautados en puertos de Europa. La DEA estima que están entrando 500 toneladas de cocaína al país al año. Entonces, por eso es que nosotros estamos planteando cerrar esa llave que es APM Terminals, que el Estado costarricense no tiene la capacidad de controlarlo por cuenta propia, cerrarla con cooperación policial de la Unión Europea. De tal forma que el crimen organizado transnacional descubra que ya Costa Rica no les hace sentido hacer negocios acá y irse para otra parte. Ya lo demás hay que controlarlo con presencia policial, por supuesto, nuestra. Y es por eso que estamos planteando aumentar la fuerza pública, mayor equipamiento de la fuerza pública, más capacidad de inteligencia. Queremos convertir el Instituto Costarricense sobre Droga en una agencia de inteligencia contra el crimen organizado con buena cantidad de recursos para hacerle frente a este enemigo que no solo es narcotráfico. Estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de toda una serie de actividades ilícitas que le generan una gran cantidad de dinero. Ya usted tocó cuerpos policiales, pero ¿cómo combatiría la infiltración del narcotráfico precisamente en esos cuerpos? Hay que hacer más inteligencia. Más inteligencia a nivel, primero, el tema del reclutamiento, hay que fortalecer la Academia Nacional de Policías, que eso es lo que estamos planteando con medidas muy puntuales. Y hay que hacer un seguimiento de los cuerpos policiales constante en cuanto a condición física y de todo, pero también en cuanto a hay mecanismos para garantizarse que los policías no estén siendo infiltrados por el crimen organizado. Es un enemigo formidable, o sea, tenemos que reconocer que la capacidad de corrupción que tiene el crimen organizado es muy, muy alta. Y el Estado muchas veces no puede competir contra eso. O sea, no, el Estado no puede ofrecer $100,000 a un policía para que no caiga en la tentación del narcotráfico. Y no solo es la capacidad de dinero, es la capacidad de amedrentar a un policía. Incluso si usted tiene el policía más honrado y usted le da la foto de su hijo saliendo de la escuela a las 5 de la tarde, hay muy pocas cosas que usted pueda hacer en ese sentido. Entonces, hay mecanismos dentro de los cuerpos policiales para evitar este tipo de infiltración, pero tenemos que tener claro que es una lucha muy difícil. Por eso, la principal medida es cómo hacemos para que Costa Rica deje de ser tan atractivo para el crimen organizado transnacional, se vaya en otras partes y nosotros podamos lidiar con nuestras capacidades con este fenómeno, un fenómeno mucho más reducido. ¿Liberaría recursos para el OIJ y la Fiscalía para que puedan invertir en más personal y más recursos? ¿Y de dónde tomaría ese dinero? Por supuesto, entonces cuando nosotros estamos planteando hacer los ajustes por parte de la regla fiscal, la idea es que podamos destinar más recursos no solo a la fuerza pública, sino también al OIJ y a los diferentes cuerpos policiales, la Fiscalía, para esta batalla que estamos librando contra el crimen organizado transnacional. Yo creo que en el Estado costarricense hay mucho espacio para buscar eficiencias y ahorros en el gasto. Y mi gobierno va a tener siempre esa voluntad. Siempre vamos a estar buscando cómo reducir la cuenta que el Estado representa para los contribuyentes, pero teniendo muy claro que en este momento tenemos una necesidad importante de inversión en seguridad que hay que hacerle frente. Cambiemos de temática, educación. Ujú. ¿Qué medidas concretas le solicitaría al futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados en educación? Bueno, primero que todo, lo más básico, tenemos que volver a enseñar a los niños a leer y escribir. Ahí tenemos una gran deficiencia, ya vimos el informe del Estado de la Educación que dice que un joven de 15 años tiene un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de tercer grado. Es una gran tragedia. Entonces, lo que estamos planteando es una cruzada nacional por la lectoescritura. En los primeros 6 meses del gobierno vamos a preparar esa cruzada, que es una cruzada que es básicamente que el país entero se vuelque a lo más básico, enseñarle a los niños a leer y escribir. Parece poco ambicioso, pero resulta que hasta eso hemos perdido. Estamos hablando de una cruzada que involucraría no solo al Estado, sino que involucraría a las municipalidades, medios de comunicación, empresa privada, universidades públicas y estatales, etcétera. O sea, lo que queremos es que la sociedad civil en los próximos 2 años, 3 años, se vuelque a esa tarea de enseñar a los niños y jóvenes a leer y escribir.
Vamos a preparar una reforma educativa y eso va a tomar un poquito más de tiempo porque tiene que ser una reforma educativa muy bien calibrada. Usted no puede tener educación de calidad si el cuerpo docente, si los docentes no son de calidad. Ese es el meollo del asunto. O sea, por más que usted le tire plata, que 8% del PIB, que 12% del PIB, la educación difícilmente tendrá calidad si los educadores no están en condiciones de dar clases de manera óptima. ¿Qué pasa? A los educadores se les ha recargado muchísimas cosas administrativas, deberes administrativos, tienen que estar haciendo informes a cada rato, tienen que ser trabajadores sociales, son psicólogos, tienen que andar haciendo bingos y rifas para mantener la luz de la escuela prendida. No reciben capacitación y formación, casi que no la reciben, y no hay evaluación alguna. Entonces lo que nosotros queremos hacer es una reforma educativa integral dirigida en esa dirección. Primero, liberar cargas administrativas a los educadores que se concentren en para lo que están, que es pedagogía, de dar clases. 2, capacitación y formación constante. Y 3, evaluación. Nosotros creemos en esa recomendación del informe del Estado de la Educación, que hay que crear un ente autónomo de macroevaluación independiente con altos estándares de calidad, pero que las evaluaciones no solo apliquen a los estudiantes, que las evaluaciones también apliquen a maestros y profesores, que apliquen a centros educativos y a directores de centros educativos. Si no sabemos exactamente la calidad de la educación que se está impartiendo a partir de evaluaciones, difícilmente podremos hacer las correcciones del caso que merece nuestro sistema educativo. Costa Rica sigue sin destinar para la educación el 8% del PIB que está establecido en la Constitución Política. ¿Priorizaría un aumento de la inversión en este rumbo y cómo lo lograría? Vamos a, en la medida de las posibilidades, vamos a ir revirtiendo los recortes que ha hecho este gobierno a la educación, nuevamente dentro de la medida de las posibilidades, pero no comparto y nunca lo he compartido el diagnóstico de que con llegar al 8% del PIB vamos a tener un sistema educativo eficiente y de calidad. De hecho, cuando ingresamos a la OCDE, llegamos muy matones, presumiendo de que éramos el país que más gastaba en educación de ese club. Nunca llegamos al 8% del PIB, pero yo creo que llegamos a como un 7,2%. Y sí, la OCDE nos dijo, sí, efectivamente ustedes son los que más gastan y los que peores resultados obtienen. Entonces, mi enfoque no es aumentar ese gasto sí porque sí. Si va a aumentar es porque va condicionado a que va a haber métricas de calidad que se están cumpliendo. Actualmente, dentro del sistema educativo público existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. No todos los estudiantes reciben clases de formación tecnológica, no todos los estudiantes tienen acceso a programas de estudios compuestos por materias básicas y especiales. ¿Cómo resolver esa desigualdad? Sí, ahí tenemos una gran deficiencia y obviamente la meta nuestra es que todos los estudiantes terminen recibiendo la malla curricular completa. Esto nuevamente requiere reformas importantes, requiere inversión. Tenemos que hacer una inversión también en los centros educativos, en la infraestructura de los centros educativos. Hay 850 centros educativos con órdenes sanitarias. Es difícil que los jóvenes reciban toda la malla curricular cuando están recibiendo clases en un galerón, ¿verdad? Ahí nosotros estamos planteando una reforma para permitir que los fondos de pensiones puedan invertir en infraestructura educativa y sacar, mediante alianzas público-privadas, sacar a concesión paquetes de centros educativos para reparación o para construcción bajo un modelo de leasing que permita que no solo se construya el centro educativo, sino que se le dé también mantenimiento, porque uno de los problemas que tenemos actualmente con los centros educativos que cuando se construyen a los 5 años ya están deteriorados, ¿verdad? Entonces lo que queremos es un modelo de leasing para que los centros educativos siempre permanezcan en condiciones óptimas. Eso por el lado de la infraestructura. También necesitamos la parte de conectividad, que es importantísima. Ahí tenemos a Fonatel. Fonatel es un fondo que se creó con la apertura del mercado de telecomunicaciones. Es un fondo que tiene una buena cantidad de plata. Ya toda esa plata está comprometida, pero su propósito es precisamente cerrar las brechas de conectividad, especialmente en áreas deprimidas del país. Entonces, lo bueno es que hay dineros, hay recursos, pero ha habido una pobre ejecución de esos recursos. Hay que tener una mayor coordinación entre el MISIT y el MEP para lograr que Fonatel pueda llegar a esa conectividad y pueda entonces sí tener ese primer pilar de desarrollar destrezas y habilidades tecnológicas, que es tener conectividad. Economía y situación fiscal.
Impulsará la creación, derogación o cambio de impuestos. ¿Cuáles? Y en caso de eliminarlos, ¿cómo sostendría los ingresos fiscales? ¿Eliminaría alguna exoneración en específico? Nosotros queremos reducir las cargas sociales, que son impuestos a la planilla. Entonces estamos eliminando el 7,25% del impuesto a la planilla que va a financiar el INA, el INS, CODESAF, IMAS y el Banco Popular. Lo que creemos es que la contribución patronal debe quedarse en un 19%, que es más acorde con el promedio de la OCDE. Esto va a fomentar el empleo formal y creemos que va a tener un efecto virtuoso sobre la economía. Y estos programas no los vamos a financiar. El 0,25% que da el Banco Popular estamos planteando eliminarlo. Ese banco está bien capitalizado y no se justifica seguir destinando este rubro que se financia con una carga social. El tema del INA hay que ver exactamente. El INA tiene más de $300 millones en reservas. Entonces habría que ver si se justifica seguir destinando 1,5% de la contribución patronal. IMAS y FODESAP no se van a tocar no se va a poner en riesgo el financiamiento de esos programas. Esto va a requerir entonces sí ingresos frescos. Nosotros estamos planteando dos mecanismos de aumentar los ingresos. Uno es una retención del 5% por concepto del impuesto de la renta a las plataformas tecnológicas. Actualmente las plataformas tecnológicas como Uber, como Spotify, Netflix, etcétera, ya pagan IVA por la reforma fiscal que se hizo en el 2018, pero no pagan renta por los ingresos obtenidos en Costa Rica, al ser empresas que no están domiciliadas en Costa Rica. Entonces, mediante una retención del 5%, queremos sacar una parte de lo que ellos ganan para poder compensar por esta reducción de las cargas sociales. Hemos hecho un cálculo y eso aproximadamente le generaría al fisco unos $60 millones. Lo otro que estamos planteando es una tasa de impuesto diferenciada para extranjeros que compren propiedades en las costas y en zonas de alta visitación turística. Tenemos un desarrollo inmobiliario enorme, mucho liderado por extranjeros que vienen a comprar propiedades a Costa Rica y hay una oportunidad ahí para sacarles un poco más de plata. El impuesto a la propiedad en Costa Rica es bastante bajo, 0,25%. La OCDE respectiva a veces nos ha dicho que esa es una manera de compensar el aumento, la rebaja en las cargas sociales. Nosotros creemos que aumentárselo a todos los costarricenses sería terrible para muchos costarricenses que sí pueden tener propiedades, pero no necesariamente tienen la liquidez, por ejemplo, los agricultores. Por eso estamos planteando, bueno, ya que tenemos una bonanza de bienes raíces en nuestras costas y en cantones de alta visitación turística de todo por parte de extranjeros, podemos aumentar el impuesto a la propiedad siguiendo ejemplos como que han funcionado como en Nueva Zelanda, como en Canadá, etcétera. Eso también le generaría ingresos frescos al Estado para poder compensar la reducción en las cargas sociales. Yo lo que estoy planteando es que la reducción en las cargas sociales va a ser neutra, no va a generar más déficit, no va a generarle más ingresos al Estado. Lo que queremos es incentivar la contratación de mano de obra. También en el plan de gobierno estamos planteando, si las condiciones fiscales lo permiten, reducir la tasa de impuesto de renta sobre las empresas. Actualmente el 30% que tenemos en Costa Rica es más alto que el promedio de América Latina, es más alto que el promedio de los países de la OCDE y creemos que bajar ese impuesto incentivaría la inversión y la generación de empleo, que es lo que nosotros buscamos. Esos son prácticamente los principales cambios al sistema tributario que nosotros estaríamos buscando. Como usted sabe, Estados Unidos está impulsando el retorno de todas las empresas de dispositivos médicos y de servicios de call centers a su territorio. ¿Cuál sería la estrategia que implementaría? ¿Cuál negociación con el gobierno de Trump para evitar que esto siga ocurriendo o ocurra? Sí, esto es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Esto requiere una ofensiva diplomática al más alto nivel, no solo con la administración Trump, sino con el Partido Demócrata también. ¿Por qué con el Partido Demócrata si no están en el poder? Primero que todo, necesitamos evitar que esto se vuelva un consenso en Washington. El problema es cuando las cosas se vuelven un consenso. Y uno pensaría, bueno, Washington tan polarizado estos días, difícilmente usted encuentra áreas de consenso. No, vieras que hay áreas de consenso en Washington. China es un área de consenso. Demócratas y republicanos, después de 10 años, llegaron al consenso de que hay que frenar a China. La política comercial del presidente Trump no es consenso en este momento. Los aranceles generan fuertes críticas.
dentro del Partido Demócrata. Irónicamente, los demócratas eran antes los proteccionistas, ahora se han vuelto un poco más creyentes del libre comercio, pero necesitamos evitar que en Washington se desarrolle un consenso alrededor de la idea de que el tema de los dispositivos médicos es una industria de interés estratégico de Estados Unidos que no puede estar fuera de Estados Unidos. Eso sí sería una torta, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Una ofensiva diplomática para explicarles a los estadounidenses y a las autoridades de ese país, en ambos partidos, que Costa Rica es un aliado estratégico de Estados Unidos, es un país que es amigable, es un país que es seguro, es un país que siempre ha estado en la lista alta de destinos para el nearshoring y el friendshoring, porque estamos cerca y somos un país aliado histórico de Estados Unidos, y que no hay ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos de tener una industria de dispositivos médicos aquí en el país. Entonces, sí, eso requerirá una ofensiva diplomática. Con Trump hay que llegar a los canales más cercanos posibles. Esto no se puede manejar a través de firmas lobistas, como ha hecho este gobierno. Esto hay que llegar a la administración en sí. Y con los demócratas hay que hacer ese trabajo también para evitar de que ellos lleguen a la misma conclusión que ha llegado la administración Trump. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia para que ese sector económico no decaiga? ¿Y cuáles serían sus implicaciones en el empleo si esto se permanece así? Bueno, obviamente tenemos un Banco Central que está siguiendo una política monetaria que no se guía por criterios técnicos. Los criterios técnicos indican, y los mismos criterios técnicos del mismo Banco Central, de que la tasa de política monetaria debería estar más baja de lo que está ahora, a la luz de que tenemos una inflación negativa. Sin embargo, el Banco Central se rehúsa a bajar más la tasa de política monetaria, se rehúsa a bajar, por ejemplo, el encaje mínimo legal, que está en un 15%, que es el más alto de la OCDE. O sea, hay esfuerzos deliberados que dan a entender de que el Banco Central a propósito quiere un colón fuerte, ¿verdad? Ahí lo que nosotros creemos es que tiene que haber una junta directiva independiente. Tiene que haber una junta directiva que se guíe por criterios técnicos y ese es el compromiso nuestro debido a la legislación que el país ratificó para ingresar a la OCDE. Al presidente actual del Banco Central le queda un año todavía más dentro del próximo periodo presidencial. Tendremos una conversación, un diálogo con él y con la junta directiva del Banco Central. Y cuando llegue el momento de nombrar un nuevo presidente del Banco Central, nombraremos una persona de alta reputación que crea en una política monetaria neutra y que no crea que el tipo de cambio debe usarse para castigar o beneficiar a un grupo en particular. ¿Está de acuerdo con la forma en la que el Banco Central ha estado manejando el tipo de cambio? En lo absoluto. Creo que es una manera de influenciar la dinámica económica. Creo que está generando un gran costo en empleo a ciertas industrias, como usted menciona el turismo, también el sector agroexportador, entre otros. Creo que la política monetaria debe regirse por criterios técnicos y en este momento eso no es el caso. ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen precisamente de incentivos fiscales para poder producir? Nosotros hablamos de emparejar la cancha. Emparejar la cancha, en este momento tenemos un problema y es que Costa Rica tiene una economía de dos motores. El régimen definitivo, del régimen de zona franca, que está creciendo un 12-15% anual. Entonces hay mucho dinamismo económico, y el régimen definitivo, que representa el 85% de la economía, que apenas crece si acaso al 2%. Nosotros nos vamos a enfocar en ver cómo le damos todo tipo de incentivos y chineos a estas empresas en el régimen definitivo. Emparejar la cancha significa no bajar a las zonas francas, hay que proteger ese régimen, pero sí ver cómo paulatinamente hacemos que el régimen definitivo se parezca cada vez más a una zona franca. Tema de incentivos fiscales, no creo que sea la oportunidad para hacer eso, pero aunque nuevamente estamos planteando, si las circunstancias lo permiten, bajar el impuesto de renta, y ojalá que eso continúe en futuros gobiernos hasta que lleguemos a una tasa que converja con las zonas francas. Pero lo que sí estamos planteando es reformas muy puntuales, como reducción de las cargas sociales, apertura al mercado eléctrico. El alto costo de la electricidad para fines comerciales e industriales es una de las mayores trabas que los empresarios señalan aquí en Costa Rica para poder hacer negocios. Estamos hablando de un proceso muy agresivo de regulación y eliminación de trabas, una guillotina regulatoria encima de la mora regulatoria que vamos a firmar el 8 de mayo. Estamos hablando también de la instauración de la ventanilla única de inversión, que actualmente solo está para zona franca, y en empresas multinacionales queremos universalizar esto
e incorporar a las municipalidades, a las 84 municipalidades. Es una gran reforma estructural que hay que hacer, que no requiere pasar por la Asamblea Legislativa. En fin, hay muchas medidas que queremos hacer para simplificar, bajar costos y incentivar la actividad empresarial en el régimen definitivo. Vayámonos a movilidad. ¿Cómo va a atender el colapso vial? ¿Con cuáles recursos? ¿Con cuál estrategia? Y por favor, dígame 2 medidas puntuales con las que usted resolvería esta problemática. Sí, bueno, esto no se va a resolver en un gobierno. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay que empezar. Pero el colapso vial va a requerir una reconfiguración del transporte en Costa Rica que va a tomar una política de Estado, y una política de Estado trasciende un solo gobierno. Lo que nosotros sí creemos es, bueno, hay que hacer intervenciones muy puntuales en infraestructura, los llamados topics, para reducir presas, ¿verdad? Para eliminar cuellos de botella en puntos de alta congestión. Hay que aumentar la cantidad de efectivos de oficiales de tránsito. Estamos planteando 400 nuevos oficiales de tránsito. Usted va en las calles del país últimamente y no ve oficiales de tránsito. Necesitamos también un protocolo para el tema de los choques, de los accidentes de tránsito menores, que muchas veces por un besito que sean 2 carros ya se para todo el tránsito por horas. Eso hay que cambiarlo, pero todo esto son medidas paliativas. Tenemos que tenerlo claro. La única manera de eliminar las presas es con un sistema de transporte público atractivo, eficiente y accesible para los costarricenses. Entonces nosotros vamos a ver primero que todo el proyecto de tren eléctrico que va a dejar esta administración, ver si hace sentido, ver si los números cierran, y si es así, le vamos a dar continuidad. Yo no quiero ser ese presidente que vota otra vez el proyecto que dejó su antecesor, pero también vamos a analizar seriamente un sistema de buses rápidos con carril exclusivo, como está el Transmilenio en Bogotá o el Transantiago en Chile. Creemos que un sistema de buses rápido tiene mayor capacidad de transportar gente por hora que un sistema de tren, y aparte de eso puede cubrir las áreas más populosas de la GAM, que actualmente no son cubiertas por el tren. El tren pasa de este a oeste cuando la mayor cantidad de gente en esta capital vive en el sur y en el norte. Entonces, queremos hacer un análisis. Ya hay una propuesta muy buena que se llama Transgam, que nos han presentado. Queremos analizarla también, pero creemos que efectivamente, sin una respuesta de transporte público que involucre, sí, un sistema masivo de transporte, llámese tren o sistemas de buses rápidos, y sectorización del transporte, no vamos a reducir las presas. Y parcialmente me contestó, pero ¿impulsará un sistema de tren eléctrico? Y de ser afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de proyecto impulsaría? ¿Con subsidio del Estado o sin subsidio? No hay sistema de transporte público sin subsidio. Eso lo tenemos muy claro. La discusión nunca ha sido si subsidio o no subsidio, es cuánto va a ser el subsidio, y necesitamos cuentas claras. ¿Cuál es el problema con un tren eléctrico? No es tanto el costo de construcción, que es alto, sino es el mantenimiento. Y aquí en Costa Rica no tenemos una cultura de mantenimiento de obra pública. Aquí las obras se construyen, las carreteras se construyen, los puentes se construyen y luego se dejan deteriorar por décadas hasta que se caen a pedazos. Eso no se puede hacer como un tren. Un tren rápidamente, si no se le da mantenimiento, se descompone y luego hay un caos absoluto y total en la ciudad. El costo de mantener un tren es altísimo también, y es ahí en donde viene el subsidio. Entonces, el subsidio no es por el costo de construcción, es por el costo de mantenimiento. Y eso es parte de la ecuación que no se ha tomado tanto en cuenta a la hora de hablar de un tren en Costa Rica. En la administración anterior se impulsó un tren donde finalmente la administración tuvo que admitir que el subsidio andaría en el orden de los 50 o 150 millones de dólares. Nunca dijeron de dónde iba a venir esta plata, pero ojo, el rango de variación, de estimación del subsidio. Nosotros creemos que tenemos que tener números mucho más precisos que esos. Sí es posible que tiene que haber un subsidio y tenemos que ver de dónde vamos a sacar ese subsidio. Tenemos que hacer más inversión en fuerza pública, tenemos que hacer más inversión en cuidado infantil, etcétera. Pero estoy consciente que para resolver el problema de las presas necesitamos un sistema de transporte público y probablemente sea subsidiado. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuánto va a ser el subsidio razonable? 150 millones de dólares no es razonable. Vamos a pensiones. ¿Qué medidas específicas propone usted para evitar la quiebra de las pensiones del IBM? Bueno, eso es una discusión existencial para Costa Rica, porque
el revertimiento de la pirámide demográfica es inevitable. Somos un país que tiene la tasa de natalidad más baja del mundo y la tasa de expectativa de vida más alta del continente. Entonces, no hay un sistema de pensiones de reparto que aguante esto. Cuando el IBM fue creado, había una relación de 7-1 entre trabajadores y pensionados. Hoy esa relación es 3-1 y disminuyéndose. Pero primero tenemos que tomar pasos previos, y eso es lo que va a tomar mi administración. No hay sistema de pensiones, llámese de reparto o de capitalización individual, que funcione con altos niveles de informalidad. O sea, si usted tiene 40% de la gente no cotizando, usted puede tener un sistema 100% privado de capitalización individual como Chile, que igual va a generar un sistema de pensiones donde las pensiones son muy pobres. Es por eso que nosotros estamos planteando reducir las cargas sociales como un primer paso para lograr que haya más gente cotizando a su pensión y robustecer el IBM. Después necesitamos separar las juntas directivas que manejan el seguro de pensiones y que manejan el seguro de enfermedad y maternidad. Actualmente tenemos una sola junta directiva en la caja que tiene que ver ambas cosas, cuando el nivel de complejidad de ambas cosas es enorme. Necesitamos una junta técnica manejando pensiones. Y 3, queremos introducir el tema de las cuentas nocionales. ¿Qué es esto, cuentas nocionales? Manteniendo el sistema de reparto tal cual está, los trabajadores van a poder saber cuánta plata han metido al sistema. Entonces no solo es cuántas cuotas tienen, sino cuánta plata tienen reservada dentro del sistema, para generar un mayor sentido de pertenencia y un mayor sentido de contribuir al sistema. Todos estos son pasos para una reforma más grande que se tiene que dar en este país, que no va a poder ocurrir en mi gobierno por todas las demás cosas que hay que hacer, pero que son muy necesarios, porque sin estos pasos previos muy difícilmente podemos hacer la reforma de pensiones que el país necesita. Empleo. En el país hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas? Ya mencionábamos el tema de reducir las cargas sociales, es fundamental. El 70% de los mayores de 25 años de este país no terminó secundaria. Y ahí tenemos entonces al grueso de la población laboral costarricense que no puede encontrar un trabajo de calidad porque las altas cargas sociales impiden su contratación. Entonces el tema de reducir las cargas sociales es fundamental. Nosotros también queremos utilizar los recursos del INA para darle habilidades de empleabilidad a mucho joven que no necesariamente terminó sus estudios en secundaria o no ha podido ir a la universidad. Por ejemplo, certificaciones. Estamos planteando un plan nacional de certificaciones, utilizando esos 300 millones de dólares que tiene el INA en reservas y aprovechando la reforma que se aprobó al INA en la administración anterior, que parte de eso se tumbó en la sala constitucional y queremos revisar eso, pero que permite tercerizar servicios al INA. Entonces, vea usted, un muchacho, el otro día estaba yo y se me arrimó una persona y me dijo, yo tengo una empresa de tecnología, ¿ok? Tengo 130 muchachos trabajando. Yo le dije, esos 130 muchachos, ¿cuánto tienes título universitario? Me dijo, menos de 30. Yo le dije, ¿y los otros 100? Tienen certificaciones de SAP, Cisco, Google. Con 8 o 9 meses que hagan un curso, ya tienen una certificación que les permite ganar entre $1,000 y $1,500, que para un muchacho les cambia la vida. Incluso me dijo, tengo muchachos que no terminaron el cole, pero que con esta certificación ahí están trabajando. Entonces, lo que nosotros queremos es un programa nacional de certificaciones utilizando fondos del INA para certificar la mayor cantidad de jóvenes, especialmente en especialidades tecnológicas, pero no exclusivamente, y que así podamos entonces ir incorporando a miles de jóvenes a la fuerza laboral sin tener que pensar en ese pensamiento cuadrado de que necesariamente hay que mandarlos a la universidad, ¿verdad? Porque hay alternativas para un empleo de calidad que no pasan necesariamente por ir a la universidad. Usted ya dijo que está de acuerdo con reducir cargas sociales para impulsar ese mercado laboral, pero entonces, ¿cómo vamos a sustituir los recursos que esas cargas sociales generan para las instituciones de ayuda social? Sí, mencionaba anteriormente, no se va a poner en riesgo el dinero que va a Limas, no se va a poner en riesgo el dinero que va a FODESAF. Lo que estamos planteando es entonces 2 nuevas fuentes de ingreso, la retención del 5% por concepto de impuesto de renta a las plataformas tecnológicas y un impuesto de renta diferenciado, un impuesto a la propiedad diferenciado para extranjeros en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en las costas y en zonas de alta visitación turística. Los estimados del Banco Central, el Banco Central anterior hizo estudios sobre cuál es el costo
del traslado de estos fondos al presupuesto de la República. Rondan por ahí el 1% del PIB. Sin embargo, hay un efecto dinámico que también el Banco Central tomó en cuenta, y es que al usted reducir las cargas sociales, aumenta la contratación formal, aumenta la recaudación de impuestos, porque ya la contratación formal involucra más recaudación de impuestos, y eso compensa en parte ese 1% del PIB. Dicen que se reduciría a 0,75% del PIB. Entonces, estos recursos que estamos planteando frescos irían a cerrar esa brecha, y conscientes de que esto va a generar mayor crecimiento económico, y esto eventualmente va a hacer que la reforma se pague por sí sola. Okay. Inversión social, ¿verdad? La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender poblaciones vulnerables. ¿Está usted de acuerdo con el cierre o fusión de instituciones? Yo creo que tenemos que hacer una reconfiguración del gasto social en Costa Rica. El mayor desafío que enfrentamos como sociedad es el tema del cuidado. Gran porcentaje de las mujeres que están fuera de la fuerza laboral no pueden trabajar porque tienen que cuidar principalmente a un niño, pero cada vez más a un adulto mayor o a una persona con discapacidad en sus familias. Es por eso que nosotros estamos planteando reconfigurar el gasto social y girarlo en torno a un sistema unificado de cuidado, que queremos que sea el siguiente paso de lo que ha venido siendo una política de Estado un poco descuidada, que es el tema del cuidado infantil. Empezó con hogares comunitarios en la administración de Rafael Calderón, continuó con la red de cuidado en la administración de Laura Chinchilla, y ahora tenemos que pensar en grande, una gran reforma social que involucra cómo hacemos para universalizar el cuidado infantil y permitir que las mujeres se incorporen a la fuerza laboral, empezando, por supuesto, por las mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad. Y eso es lo que está planteando mi programa de gobierno. Entonces yo sí creo que hay que proteger el gasto social. El gasto social es muy importante. Vea usted que hasta el FMI, que no puede usted encontrar un ente más ortodoxo en materia fiscal, ha hecho observaciones a este gobierno, observaciones críticas, de que el gasto social debe protegerse. Entonces yo sí creo que el gasto social hay que protegerlo, pero hay que reconfigurarlo hacia el tema del cuidado. En una población que se está encogiendo, incorporar a mujeres a la fuerza laboral es fundamental. Y la tasa de participación laboral de las mujeres en Costa Rica es 27 puntos menor que la de los hombres. Ahí tenemos a muchísimas mujeres que yo he ido conociendo a lo largo y ancho del país que quieren poder trabajar para sacar adelante a sus familias. Y el Estado tiene que darles ese apoyo a través del cuidado. En salud, la deuda del Estado con la Caja ha crecido. ¿Qué estrategia fiscal tomaría para que el Estado pueda cumplir con los pagos de la Caja sin aumentar la deuda pública? Sí, primero que todo, el monto que establece la Caja es un monto que no se puede pagar sin quebrar el Estado. Creo que anda por el orden de los 4 billones de colones. Lo que nosotros estamos planteando primero que todo es sentarnos con la Caja y tener una conversación sobre ese monto. Me gustaría que se audite esa deuda por un tercero, que sea de acuerdo mutuo. Cualquier trabajador independiente o dueño de pequeño o mediano negocio sabe que la Caja se puede poner muy creativa a la hora de hacer cobros. Entonces necesitamos una auditoría de esa deuda. No estamos negando que la deuda no exista, existe, pero el monto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego hay que hacer un arreglo de pago con la Caja. Primero que todo hay que tener claro que el Estado tiene que pagar sus obligaciones. O sea, que el Estado no pague su parte como patrono o como Estado es inaceptable. Entonces eso hay que retomarlo. Y luego hacer un arreglo de pago que va a trascender un gobierno. Y va a probablemente requerir más de una década para hacerle frente a esa responsabilidad, pero es una responsabilidad que es innegable por parte del Estado. Cíteme 3 medidas que usted implementaría para reducir listas de espera en la Caja. Primero, fortalecer la capacidad resolutiva de primer nivel de atención, que son los EVAIS. Actualmente hay un déficit enorme de EVAIS que lo que está generando es que muchos procedimientos y muchos males que podrían ser resueltos en ese primer nivel de atención no lo están siendo y se están yendo a engrosar las listas de espera. Entonces hay que fortalecer esa capacidad resolutiva de los EVAIS. ¿Cómo? Nosotros somos firmes creyentes de la tercerización de servicios de los EVAIS. Los EVAIS que han sido tercerizados muestran un nivel de satisfacción por parte de los asegurados más alto, a un menor costo, que los EVAIS que son administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces queremos
redoblar la apuesta por la tercerización de VAIS. Luego vamos al meollo del asunto, el déficit de especialistas que hay en Costa Rica. O sea, usted no va a reducir las listas de espera cuando en muchos casos solo hay un especialista en todo el país para atender un mal X. Ahí tenemos un problema muy serio porque ha habido una política deliberada por reducir la cantidad de especialistas que se forman en el país año tras año. Hay un cuello de botella que hay que ir aflojando y que hay que eliminar eventualmente en eso para tener una mayor cantidad de especialistas que se formen. Vea usted que en Costa Rica es uno de los pocos países de la OCDE que caben en los dedos de una mano y sobran dedos, en donde hay más cantidad de médicos generales que médicos especialistas. Entonces sí, necesitamos revertir eso. El problema es que un médico especialista dura 6, 7 años especializándose, ¿verdad? Y el país no puede esperar tanto. Es por eso que nosotros estamos de acuerdo en un proyecto de ley que ya está en la Asamblea Legislativa, impulsado por una diputada social cristiana, que permite que ante una declaratoria inopia por parte del Ministerio de Salud se pueda traer médicos especialistas del extranjero sin mayores requisitos si son graduados de países de la OCDE. Estamos partiendo de que la OCDE es un club de países desarrollados y que los niveles de formación de sus cuerpos médicos son similares a los de Costa Rica o mejores. Y hay ejemplos. He visitado este país por todos lados y me he topado ejemplos de costarricenses que se han graduado, se han especializado en el extranjero y que no pueden ejercer en Costa Rica porque el sistema no les reconoce sus títulos. Eso me parece increíble cuando tenemos este déficit terrible en materia de especialistas. Y 3, nosotros vamos a ver muy de cerca, y así lo establecemos en el plan de gobierno, un sistema que fue implementado en el gobierno de Ricardo Lagos en Chile, que se llama el Plan Auge. El Plan Auge lo que hace es identificar ciertas patologías, ciertos males, ¿verdad? Empezó como con 30, ya va como por 70 o 80, y mediante criterios técnicos establecer tiempos máximos de espera. Digamos, usted sufre de X condición, usted no debería esperar más de 6 meses para ser visto, ¿verdad? O recibir un tratamiento. Si llegado el momento de esos 6 meses usted no ha recibido atención por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el plan le permitiría a usted entonces ir a la medicina privada a recibir ese tratamiento y la caja como seguro tiene que cubrir el costo de ese tratamiento. Queremos ver esto porque aquí nuevamente nuestra intención es poner al asegurado en el centro de la política de salud y queremos que ninguna persona tenga que someterse a esos tiempos de espera de 2 años, 3 años que actualmente están enfrentando. En las listas de espera justamente está influyendo la renuncia de especialistas. ¿Cuáles son sus propuestas para solventar este problema? Sí, ahí tenemos una situación muy complicada y es que la capacidad de retención de la caja de estos especialistas es limitada. O sea, la caja tampoco se puede poner a competir con el sector privado en capacidad salarial, porque si no se compromete la estabilidad financiera de la institución. Hay críticas muy puntuales a la ley de empleo público. Yo estoy dispuesto a sentarme y analizar bien esto, pero siempre teniendo muy presente que la estabilidad financiera de la caja tiene que estar ante todo. No podemos comprometer eso porque si no, entonces todo el sistema falla. De nuevo, hay este proyecto de ley que presentó la diputada María Marta Carballo, es un proyecto de ley que analiza esto y establece mecanismos para retener más especialistas. Recordemos que estos especialistas para formarse tienen que usar la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces establece una cláusula de servicio máximo obligatorio en la caja para que siempre haya entonces una retención de especialistas. Pero es un tema muy complicado, parte por recursos, parte también por incentivos y yo creo que también parte por el tema de estar abiertos a la posibilidad de traer especialistas del extranjero que puedan trabajar en el país sin mayor complicación. Este año, la norma del aborto impune tuvo una actualización y varios cambios. ¿Usted piensa mantener esos cambios? No, creo que es un cambio que pone en peligro la vida de la madre. Yo no tenía problema con la norma técnica que existía antes de estos cambios, de tal forma que de las primeras medidas que realizaré será una revisión de esta norma técnica y revertirla a lo que teníamos antes. 2 temas más. Ambiente. ¿Cómo manejaría la tensión entre el desarrollo inmobiliario
y la protección de bosques, humedales y otros sitios de interés para flora y fauna. Sí, yo creo firmemente en el principio de desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es una pata de tres mesas. Usted tiene que tener protección de la naturaleza, sí, por supuesto, pero también crecimiento económico y desarrollo social. No se nos puede ir la mano de un lado ni del otro. Y en nuestro país se nos ha ido la mano a veces de un lado y del otro. Le voy a poner un ejemplo. La ley 7575 establece que alrededor de un ojo de agua tiene que haber un radio de 100 metros en donde no pueda haber ningún tipo de construcción. Y si es para consumo humano, son 200 metros. Y la ley establece que cualquier edificación que exista en eso tiene que ser demolida. Pues bueno, tenemos lugares como San Vito de Cotoros, que tiene ojos de agua por todas partes, en donde efectivamente ha habido intención de las autoridades de demoler casi que todo el centro de San Vito de Cotoros por la presencia de ojos de agua. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber un balance. Los planes de reguladores son fundamentales en esta dirección. Y esto es una de las cosas que más he ido aprendiendo yo conforme conozco el país y de todo. Más de la mitad del país no tiene planes reguladores. Y esto hace que entonces haya todo tipo de desequilibrios en el desarrollo. Por un lado se puede ir la mano en el tema de la protección natural o por el otro lado se puede ir la mano en el tema del desarrollo económico a expensas de la conservación de la naturaleza. Es fundamental entonces el tema de los planes reguladores. Ahí hay un cuello de botella terrible en el INVU. Un plan regulador dura 7 años en ser aprobado por el INVU. Hay muchas municipalidades que no tienen la capacidad para producir sus propios planes reguladores y es ahí donde hemos identificado entonces un área en donde el Poder Ejecutivo va a trabajar firmemente con las federaciones de municipalidades a través del IFAM, si es que para algo sirve, tiene que ser para eso, y también intervenir este departamento del INVU, donde solo hay 2 personas haciendo revisión de planes reguladores de todo el país. Necesitamos más eficiencia en ese sentido, de tal forma que con planes reguladores profesionalmente hechos, con mucha capacidad técnica, tengamos ese equilibrio entre protección de la naturaleza y desarrollo económico. ¿Cree usted en los efectos del cambio climático y qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Por supuesto, el cambio climático es una realidad y que tiene un impacto sobre nuestro país, como lo tiene sobre todos los países. Yo soy de la tesis de que el énfasis de la política pública en Costa Rica al respecto tiene que ir por el lado de la reducción de daños. El tamaño de Costa Rica es ínfimo y producimos 0,002% de las emisiones globales de CO2. O sea, nosotros no vamos a detener el cambio climático. Eso depende de China, depende de Estados Unidos, depende de Europa, depende de las grandes economías. Pero sí, tenemos que movernos hacia la descarbonización de una manera paulatina, de una manera ordenada. Hay que ir al tema de la electrificación de la flota vehicular, es importantísimo, pero ahí tenemos que entonces que tener una discusión de dónde va a salir la electricidad. La tasa de crecimiento de la demanda de electricidad, si continúa estable por los próximos 25 años, va a requerir que dupliquemos la generación eléctrica de aquí al 2050. Bueno, por eso es que es tan necesario la apertura eléctrica. Usted no puede tener descarbonización sin apertura del mercado eléctrico. Y por otro lado, lo que necesitamos es políticas de mitigación de daños. O sea, sí necesitamos que haya fuerte inversión en aquellas zonas que son vulnerables al cambio climático, zonas alrededor de las costas, zonas alrededor de los cauces de los ríos, que con las lluvias torrenciales que estamos viendo, que eso es uno de los efectos del cambio climático, el extremo en los ciclos meteorológicos, se generan muchos daños y ahí el país va a tener que ir haciendo una inversión importante en ese sentido que requerirá, por supuesto, de cooperación internacional. Y ahí, por suerte, hay recursos a través de fondos verdes, entre otros, en donde el país puede hacerle frente a esos desafíos. ¿Está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para poder fomentar desarrollos hoteleros o inmobiliarios en esa zona? No. Sí creo, por ejemplo, en el cantón de Talamanca es un cantón que mayormente es una zona protegida. Sí creo que los habitantes de ese cantón necesitan un poco más de espacio para desarrollo económico, pero no creo que sea a través de la afectación de Gandoca Manzanillo. Eso es uno de los principales atractivos. Lo que necesitamos hacer aquí
es que no se vea la protección de la naturaleza como un costo para las comunidades aledañas. Y hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacerlo. Yo creo que debemos involucrar más a las comunidades en la protección de los recursos naturales. Nosotros estamos planteando en el plan de gobierno explorar modelos de cogestión en la administración de los parques nacionales. Vea usted, por ejemplo, el Museo de los Niños. El Museo de los Niños es un bien del Estado, pero es administrado por una fundación privada y lo hace muy bien. Igual el parque de diversiones. Pues bueno, ¿por qué no explorar modelos de gestión a través de fundaciones en donde participen las comunidades de los recursos naturales, de tal forma que las comunidades no vean a la naturaleza como una amenaza para su desarrollo económico, sino como una oportunidad? Creo que esto se ha intentado en otros países, ha sido exitoso y nosotros queremos explorar ese modelo. Un último tema, don Juan Carlos, vivienda. Y quiero leerle primero un enunciado. Entre el 2023 y el 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%. Pasaron de 14.335 a 20.600, según la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica del 2024 que elaboró el CENFI. En ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron de un promedio anual de 12.000 bonos a poco más de 8.000, mientras que FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo vamos a promover el acceso a vivienda? Varias cosas. Tenemos que revertir esos recortes, sin duda alguna. 9.000 familias menos han sido beneficiadas por bono de vivienda en este gobierno de lo que hubiera sido si se hubiera mantenido el ritmo con el que venía la entrega de esos bonos. Entonces hay que revertir esos recortes. Eso va a ser una prioridad número uno de nuestra administración. En el tema de los asentamientos informales, creo que hay que intervenir, efectivamente, y esa intervención parte por identificar aquellos asentamientos en donde es más fácil hacer un cambio. No vamos a empezar por lo más difícil, eso va a requerir una política más integral, pero hay una herramienta que ha sido muy exitosa en el pasado, que es el bono colectivo. El bono colectivo es un bono en donde hay una intervención del Estado, no solo del Ministerio de Vivienda, no solo del Sistema Nacional de Vivienda, sino también que incurre en otras instituciones, incurre el MEP, la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, en donde se hace una intervención de la comunidad para arreglar aceras, para arreglar los caminos, para poner una clínica, para poner nuevamente con el Triángulo de Solidaridad, habilitar espacios de esparcimiento, etcétera, etcétera, y generar un efecto virtuoso en la calidad de vida de la gente que vive en esas comunidades. Se ha demostrado que tras la intervención de un bono colectivo, por ejemplo, usted va a esa misma comunidad pocos años después y la gente ha empezado a reparar sus viviendas, ha habido un mayor interés de la gente de vivir en un espacio agradable. Entonces nosotros vamos a hacer mayor uso del bono colectivo, está contemplado en nuestro plan de gobierno, y necesitamos el tema de la titulación de tierras. O sea, muchos de estos asentamientos son en terrenos del Estado, en donde el Estado puede entonces entregar un título de propiedad a la gente para que la gente ya pueda tener arraigo en estas comunidades, pueda entonces empezar a prosperar por cuenta propia. Creo que hay que moverse en esa dirección. Con tal de reducir este fenómeno del crecimiento de los asentamientos informales que no conviene a nadie y que es un foco también de desestabilización en materia de seguridad.